Día, por favor, me confirman si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bien. No sé si recuerdan que en la última clase hablamos de la condición de los sui juris y los alieni juris. ¿Sí quedó claro qué significa cada uno de estos términos? Para verificar esto, en todo caso debemos remitirnos al libro primero, título sexto, fragmento primero del digesto. Yo enseguida se los voy a compartir. Bien, ¿pueden verlo el digesto? Sí, Liz. Perfecto. Entonces, como pueden ver aquí, Gallo en el libro primero de las instituciones menciona lo siguiente. Sí es otra división del derecho de las personas, porque unas son independientes de la potestad ajena y otras están sujetas a ella. Esto es lo que se conoce como los sui juris y los alieni juris. Los sui juris en todo caso son aquellos que no dependen de otro. Son aquellos que a los que en la actualidad les llamaríamos capaces de obrar. Por el contrario, los alieni juris en el derecho romano son aquellos que dependen de otros sui juris para realizar sus diferentes actos de la vida civil. Y hoy en día los podríamos equiparar a aquellos que, si bien tienen capacidad jurídica, no tendrían la capacidad de obrar. La primera división de las personas en el derecho romano tiene que ver con los siervos o esclavos, que es lo mismo, y los libres. No se olviden que los libres, a su vez, se clasificaban en ingenuos, que son aquellos que son libres por nacimiento, libres por el derecho natural, y aquellos que, después de haber estado en una situación de esclavitud, sea por nacimiento o por el derecho civil, eran liberados o manumitidos. Estos no volvían a su estado anterior, sino que pasaban a ser libertos. ¿Qué importancia tenía esto? Que al ser libertos no tenían los mismos derechos que un ingenuo. Ya les comentaba en la anterior clase que en principio los libertos no podían casarse como si los ingenuos. Entonces, esto de sui juris o alieni juris corresponde a las personas libres. Es la segunda división, entonces, como dice Gallo, de las personas en el derecho romano. La esclavitud, no se olviden que encuentra su origen en el derecho de gentes, o en el jus gentium. Esto es así porque por el derecho natural todos somos libres, en cambio por el derecho de gentes los enemigos que eran tomados cautivos o prisioneros eran reducidos a la esclavitud, por lo cual es una costumbre de las naciones en sí y por ahí no de la naturaleza y tampoco de la civilización, la cual ha tenido que acoger esta figura y regularla conforme a las normas del derecho romano. Bien, entonces no se olviden que por un lado nosotros tenemos, sí pueden ver, ¿no? La pizarra. Sí, Liz. Ya, perfecto. Por un lado tenemos a los sui juris, como ya les decía, y por otro lado tenemos a los alieni juris. A ver, ¿quiénes eran los sui juris entonces?
No sé si están llevando Derecho Civil 1, alguno de ustedes. Sí, dicen. Ya. ¿Ya están viendo el Derecho Civil? ¿Han visto el artículo 1, por ejemplo, del Código Civil? Sí. Bien. ¿Han visto lo que es la capacidad de las personas? Relativa y absoluta. Sí. Ujú. Sí, dicen. Ya, perfecto. Cuando hablamos de la capacidad relativa, tiene que ver con la capacidad jurídica, es aquella que todos tenemos por el solo hecho de existir. Si tenemos una Ujú. capacidad jurídica, se supone que para el derecho existimos y por lo tanto podemos ser sujetos de derecho. Ya un concebido, un recién nacido, un niño, y en suma, durante toda nuestra existencia tenemos capacidad jurídica. Pero la capacidad de obrar es aquello que se adquiere conforme a la edad, ¿no? En Bolivia no olvidemos que la edad para ser capaz de obrar es de 18 años. Ujú. En ese sentido, también a pesar de ser capaz, a pesar de ser mayor de edad, se puede perder la capacidad por algún hecho sobreviniente, como sería el caso de algún accidente, como sería el caso de alguna enfermedad, ¿sí? Algún Ujú. problema mental por ahí. Entonces, eso sería tener capacidad absoluta, ¿no? El poder ejercerla por sí mismo. En el derecho romano esto se equipara a los sui juris, como dijimos, son aquellos que dependen de un, perdón, y por el contrario, los alieni juris son aquellos que dependen de un sui juris. ¿Sí? Ujú. Esa es la regla del derecho romano. Pese a que se reconocía la esclavitud en Roma, es importante resaltar que a los esclavos no se estaba permitido, perdón, a los ciudadanos tratar a sus esclavos con excesiva crueldad. Como pueden ver, justamente en el fragmento primero, párrafo segundo, ¿qué dice? En estos tiempos a ningunos hombres que están bajo del romano dominio les es permitido tratar a sus siervos con excesiva crueldad. Ujú. Tal es así que inclusive podemos ver aquí en el fragmento segundo que dice, ¿no? El emperador Adriano desterró por 5 años a cierta matrona llamada Umbricia, porque por muy leves motivos trataba a sus esclavas con demasiada crueldad. Entonces resulta que se reconoce la figura de la esclavitud, ¿no? Los siervos, Ujú. pero pese a ello, de algún modo se les consideraba seres humanos. Fíjense en lo que es esto. No se les consideraba personas, pero sí se les consideraba seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ya lo han visto esto en Civil 1, pero el concepto de persona es un concepto jurídico. Cuando nosotros existimos para el derecho, adquirimos la personalidad jurídica. Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos conformar una asociación, una sociedad, una fundación, estamos dando nacimiento a una persona jurídica. Estamos dándole personalidad. Entonces, la personalidad es un concepto muy jurídico, pero el ser humano es una condición natural.
si quieren, desde el punto de vista del derecho romano, seres humanos seríamos todos por el ius naturale, pero persona por el ius civile, solo podrían ser aquellos que eran libres. No sé si se entiende bien. Sí, sí, se entiende. También en la anterior clase les dije que hay modos de ingresar en la patria potestad, ¿no? Podríamos decir que uno de los modos de ingresar en la patria potestad es justamente el nacimiento. El nacimiento da a los hijos la condición de hijos legítimos. Otro modo es que este hijo sea legitimado en caso que hubiese nacido de un concubinatus. ¿Sí recuerdan lo que era el concubinatus? Es cuando, o sea, ellos, creo que los esclavos no podían casarse pero sí podían vivir en concubinato. Por ejemplo, normalmente el concubinatus se podía constituir para aquellos que carecían del ius connubium. Y el ius connubium, no se olviden, que es el derecho que tenían las personas para casarse, para contraer justas nupcias, que es como se le llama en el derecho romano. Ujú. Entonces, ya que no podían constituir un matrimonio legalmente, de todas maneras su unión recibía el nombre de concubinatus, que en todo caso carecía de todo efecto jurídico. Por otro lado, también por el derecho civil se puede ingresar bajo la potestad del pater familias a través del matrimonio. En ese sentido, no sé si en alguna de estas clases habíamos hablado de el matrimonio cum manu y el matrimonio sine manu. ¿Sí lo hablamos? ¿Puedes repetir el matrimonio cuál? El matrimonio cum manu y el matrimonio sine manu. Enseguida se los voy a escribir, ¿ya? ¿Está bien? Ujú. Bien, entonces, por el matrimonio cum manu, la mujer del hijo pasa a ser parte de la potestad del pater familias del hijo. ¿Qué pasa? Que el pater familias, imagínense que es el abuelo. Luego siguen los hijos. Y luego siguen los nietos. Si este hijo se casa, ¿va a ser un pater familias o no? Si este hijo se casa, ¿va a ser pater familias? Sí. No va a ser pater familias mientras el abuelo siga con vida. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que si los hijos contraen justas nupcias, es decir, se casan, la mujer del hijo también pasa a formar parte de la familia del abuelo, ¿no? Del padre de su esposo, y por lo tanto cae bajo su potestad hasta que él muera. No sé si se entiende bien esto. Se entiende. Perfecto. Entonces, vamos a volver con el digesto. De todas maneras, todo esto que estamos hablando tienen también presentaciones, ¿no? Tienen presentaciones
ahí en el aula virtual. A propósito, no sé si es que han podido resolver el ejercicio que les di en la plataforma. El del tema 1 y tema 3. Sí, el último les había dado un cuestionario, ¿se acuerdan? Todavía. Pero el plazo ya venció, si no me equivoco. ¿No era hasta hoy? A ver, vamos a verificar porque tengo entendido que ya había vencido el plazo. El control creo que era Listen virtual. A El ver, que no puso con tiempo de ese habla. sí. Ya sé, bueno, no, Ese que dice cuestionario de la justicia y el derecho. ese mismo. Ah, sí, el que era sobre 10 puntos. Ese sí. Sí, ya lo resolví. A ver, lo habíamos puesto en la unidad 1, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Listen ya Ya lo lo pasó. pasó. Está abajo del video. Ah, perfecto, ya. Ahí. Que, a ver, vamos a verificar. Ya, esto se cerró el 3 de abril, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, ustedes me dirán, los principios del derecho, según el digesto, son, ¿cuál de estos? A ver. Este, ¿no? No solo quería asegurarme si es que lo hicieron, ¿no? Claro que esto ya lo hemos pasado, pero a propósito yo les voy a subir otro trabajo muy parecido. No sé si esto les ha contribuido, Sí. porque ¿qué es lo interesante? Que aquí tienen las respuestas, ¿no? Y si se equivocan, luego al final saben en qué se equivocar. Pero Ujú. más o menos esta va a ser la dinámica entonces, ¿ya? Ya. Ya les voy a estar avisando en el transcurso del día. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna duda muy puntual. Mm, yo sí, porque creo que no agarré bien la conexión, digamos, con el anterior tema que avanzamos. Ujú. Sui juris, aquellos que dependen de sí mismos, pero ¿a qué se refiere? Los sui juris son aquellos que no dependen de nadie, ¿sí? Los sui juris dependen de sí mismos. Los sui juris, por ejemplo, pueden ser pater familias. Los sui juris pueden adoptar, ¿no? Ah, ya. Es decir, tienen plena capacidad. Pueden contraer matrimonio también. Lo En contrario cambio, sería, ese ejemplo que nos dio del hijo que no podía ser pater familia ujú. porque su abuelo estaba vivo, ese no era sui juris. A ver, él es sui juris. Es distinto Ah, que no sea pater familias, pero es sui juris. Desde el momento ah, que es mayor, él es sui juris. Él depende de ah, sí ya, ya, mismo. ya. Depende, vamos a decir, en los actos de su vida, ¿no? Pero no es que necesita autorización del pater para todo. Lo único que no puede ser pater familia, es decir, no puede ser el jefe de la familia, ¿no? Y de algún modo está sometido bajo la potestad del pater, pero se le considera sui juris. Entonces, yo les voy a compartir enseguida otra vez la pantalla. Bueno, no sé si pueden ver esto. Sí, Ya. Miren, en el derecho romano podemos hablar, por ejemplo, de los infans, de los
impúberes de los minoris viginti quinque annis que lo interesante de esto es que en principio todos son alieni iuris. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de los sui juris. Que dependen de los suyos, perfecto. Ahora, los infants son en definitiva los recién nacidos. Ujú. ¿Por qué se les denominaba infants? Porque proviene del latín non fare, es decir, aquellos que no hablan. Infants, infare, non fare, perdón. Luego tenemos a los impúberes, que en el caso de los varones eran los menores de 14 años. Estos también son alieni iuris, no tienen capacidad propia, es decir, ellos dependen directamente de su padre o del pater familias, si es que el abuelo está vivo. Luego tenemos la figura de los minoris viginti quinque annis, o los menores de 25 años, que son aquellos que, si bien ya son sui juris, para determinados casos pueden necesitar un curador. ¿Han escuchado lo que es la curatela? Sí. Bien, la curatela es un modo de tutela en el derecho romano. Algunos países todavía, algunas legislaciones, perdón, mantienen la figura de la curatela. No es el caso de Bolivia, donde tenemos solamente tutela. Pero el curador, lejos de ejercer la capacidad de obrar del menor de 25 años, como sería una tutela, lo que hacía era completarla o complementarla. Si bien el menor de 25 años en principio ya tenía plena capacidad y se le podía considerar un sui juris, debido a su falta de experiencia, ¿no? Debido a su edad, él podía realizar una serie de negocios que le sean perjudiciales. Por lo tanto, desde el derecho romano se estableció que era necesario crear alguna institución jurídica. Hablo de institución en el sentido netamente jurídico, no corporal, para que le asista al menor de 25 años para desarrollar, ¿no? Negocios muy concretos, puesto que a veces su patrimonio estaba comprometido y no faltaba aquel que abusaba de la falta de experiencia del menor de 25 años para producirle un daño patrimonial. Por eso es que se estableció esta figura del curador para el menor de 25 años. Ahora, podía ser que un sui juris, ¿no? Estamos con el tema de los sui juris, posteriormente deje de ser capaz. Voy a utilizar términos muy romanos, ¿sí? Sea por locura, porque ellos así lo dicen, ahora le diríamos enajenado mental y ya, sea por locura o a veces por prodigalidad. A ver, cuando alguien le sobrevenía una enajenación mental, como le llamaríamos hoy en día, los romanos le llamaban furioso o furiosi. Era evidente que esta persona no podía conducirse en los actos de su vida civil. Es decir, no tenía la capacidad de querer o entender todo aquello que él realizaba. Por lo tanto, era necesario nombrarle un curador. Por otro lado, existía la figura del prodigi, ¿sí? El prodigi o pródigo era aquel que se gastaba la fortuna familiar. Era aquel que no podía administrar la fortuna familiar.
No es que era un enajenado mental o que no tenía la capacidad de querer o entender, sino que el derecho romano, por utilidad y por protección a la familia y sobre todo al patrimonio de la familia, le declaraba pródigo y por lo tanto no podía administrar sus propios bienes si no era a través de su curador. Que curador o curator proviene etimológicamente de la palabra cuidado, por eso el término de curador. ¿Sí se entiende hasta aquí todo esto? Sí, El impuber, bueno, al impuber le sobreviene el puber, ¿no? Voy a hacer ahí un apunte que en el caso de las mujeres, ellas eran púberes desde los 14 años y en el caso de los varones desde los 16, ¿ya? Pero claro, entre los 16 y 25 tenemos 9 años, ¿no? Y esos 9 años era un tiempo, un lapso en el cual este menor de 25 años podía beneficiarse del Instituto de la Curatela. ¿Está bien? ujú. Miren, hablando justamente de los furiosis, ¿qué dice fragmento octavo? Si el marido y la mujer estuviesen ambos locos, por eso les digo es el término que utiliza el derecho romano, y a este tiempo concibe, el hijo nacerá en la potestad del padre. O sea, aun cuando el pater familias esté loco, como dice el derecho romano, esté furioso, furiosi, aún así mantenía su patria potestad. No olviden, el derecho romano no es que no tome en cuenta en absoluto a la mujer, sino que es más benevolente con el varón. Subsistiendo el matrimonio, estando uno de ellos furioso, también subsistirá estándolo los dos. O sea que una vez que ya se han casado, una vez que tienen justas nupcias, aun cuando les sobrevenga la locura, como le dicen los romanos, el matrimonio va a subsistir. Lo que no se podría en todo caso es que un furioso o un furiosi eh, ya en esa condición contraiga justas nupcias. Esto es así porque para el matrimonio, siempre desde el derecho romano esto se mantiene, se ha requerido un elemento esencial que esto es el consentimiento. No se puede contraer justas nupcias sin que previamente exista consentimiento. Y claro, ¿cómo va a prestar su consentimiento a alguien que no está bien mentalmente? ¿Está bien? Ujú. Ahora, nos toca hablar de la adopción, ¿no? Que hace un momento decíamos, hay modos de ingresar en la familia, y esto es a través del nacimiento o por legitimación, es a través del matrimonio cum mano, que es cuando la mujer del hijo pasa a formar parte de la potestad del pater familias del hijo. Sine manu sería lo contrario, ¿no? Que la mujer mantiene el vínculo con su propio pater familias y no con el pater familias de su marido. Y otro modo de entrar por el jus civile o por el derecho civil es a través de la adopción. Creo que igual en alguna clase ya hablamos un poquito al respecto, pero la adopción básicamente es aquella institución por la cual un extraneus, ¿no? Un extraño ingresa a la familia, a la potestad, perdón, del pater familias. Entonces aquí yo lo voy a Ujú. poner, se ve, ¿no? El Word. Sí. Bueno, voy advirtiendo que ya nos quedan 10 minutos. En caso que quisieran hacer alguna pregunta, para que lo pongan en Yo cuenta. me equipé ¿Ya? un poquito cuando dijo sui juris, aquellos que dependen de ti mismo, y después dice locura y prodigialidad. Ya. A ver,
En principio, alguien que ya ha alcanzado la mayoría de los 25 años, se le Ujú. puede considerar sui juris. Es decir, ya tiene plena capacidad y no depende de otro, salvo del pater familias en algunos casos. Pero puede acontecer que este que ya es capaz jurídicamente y capaz de obrar, pierda la capacidad. Y la puede Ah, perder ya. por locura, porque ya no va a ser capaz de entender lo que hace, o por prodigalidad, que la prodigalidad únicamente le impide administrar su patrimonio. No se le declara loco, no es que no pueda, por ejemplo, contraer justas nupcias, pero lo que pasa es que no puede administrar por sí solo. No puede administrar Ujú. porque no sabe administrar, porque no lo hace bien, porque derrocha la fortuna familiar. Ya. Entonces, a ambos se les tiene que asignar un curador, es decir, alguien que cuide por ellos, alguien que vele por ellos, alguien que les represente. Ya. Ahora, a un infans, a un impuber, por ejemplo, no se le va a asignar curador, sino directamente tutor. Que el tutor no es que complete su capacidad, sino que la ejerce en nombre de ellos. Ujú. Ahora, la adoptio, la adopción, decíamos, es la institución por la cual un extraneus, el extraneus sería aquel que no tiene un vínculo de cognatio con el pater, ¿sí? Ya. No se olviden de la cognatio y la agnatio. No tiene un vínculo de cognatio con el pater, pero pasa a formar parte de su familia y por lo tanto ingresa bajo su potestad. No se olviden que la adoptio era sobre un alieni iuris. Por ejemplo, ¿a quién se podía adoptar de esta lista que tienen aquí? A los infants, Al infant. impúberes. Yo creo que a todos, menos los que necesitaban curador. Ya. A todos los que ven la lista, Aunque usted igual dijo que se podía adoptar un pater familias igual. exactamente. Y eso es la drogatio. Eso es la drogatio. La drogatio, que es un modo de adopción también, es aquella que se ejerce sobre el sui juris. Es decir, un sui juris adopta a otro sui juris. Esto tiene como efecto la desaparición. Hablo de la desaparición en un sentido social o jurídico de la familia del adrogado. No es que desaparecían físicamente, ¿no?, de este mundo. Lo que pasa es que ya el adrogado adquiría el nomen gentile del pater que le adrogaba. Sí, adquiría el apellido, pasaba a formar parte de su potestad, podía heredar también, a través de adrogatio podía heredar al pater que le adrogaba o le adoptaba. Y como esto ocasionaba la desaparición de una familia y se hacía sobre un sui juris, el procedimiento era más solemne. ¿Qué quiere decir esto? Que se pedían más requisitos. Se requería, por ejemplo, el consentimiento, perdón, del pater familias que era adrogado por el otro. Lo que no ocurría, por ejemplo, con la adopción de un alieni iuris, donde se requería la voluntad del pater familias que adoptaba. Y por el contrario, lo único que se requería era que el menor que iba a ser adoptado no tenga un pater propio. ¿Cómo se hacía esto? El pater familias del menor lo abandonaba. No se olviden que ya hablamos de eso, que se llamaba emancipar. Si en el derecho romano emancipar es abandonar al hijo. Entonces el pater familias abandonaba al hijo y una vez que este hijo ya no tenía pater familias, recién podía ser adoptado por otro. Que esto era el único requisito, claro. Había también un procedimiento menos solemne, también se hacía ante testigos y demás, ¿no? Pero la figura es un poco distinta. Entonces, la drogatio tenía como consecuencia, ya decíamos eso, ¿no? Desaparecía la familia. Y normalmente, ¿qué era lo que motivaba a que un pater familias quiera adrogar o adoptar a otro?
a veces lo hacía porque el pater familias drogado caía en miseria. Imagínense lo que era eso, caía en miseria y por lo tanto al no poder mantenerse a sí mismo y a su propia familia, existía la necesidad de caer bajo la potestad de otro que le mantenía, que velaba por ello, ¿no? Ya era parte de su familia en sí. A veces la drogación tenía su motivo en que el pater familias drogante no tenía un heredero adecuado o idóneo. Por lo tanto, al asimilar a otro pater familias que sí reunía las condiciones necesarias, ya podía procurarse un buen heredero, alguien que ocupe su lugar. Eran los motivos, ¿no? Pero como esto se prestaba a muchos problemas, porque claro, ya los romanos sabían que a veces regular una situación traía como consecuencia otro tipo de problemas. Entonces pasaba a veces que a través de la drogatio se impugnaban testamentos, se usurpaban también testamentos, porque claro, bastaba con que el pater familias le adrogue o le adopte para que éste ya sea un heredero más. Y a veces también podía pasar que el pater familias que adrogaba lo hacía por un interés económico, al contrario de ayudar al pater familias adrogado. Entonces, vean, una de las reglas que se estableció en el derecho romano es que el pater familias adrogante debía tener un patrimonio superior al pater familias adrogado. ¿Sí se entiende esto? Ujú. Entonces, vean que es una institución muy interesante, ¿no? Ha cambiado además bastante. Es una de las cosas que podemos afirmar ha cambiado muchísimo del derecho romano en relación con el derecho civil actual. Alguna vez yo les dije que el derecho civil actual mantiene todavía la esencia del derecho romano. Muchas instituciones son tal vez no idénticas, pero muy cercanas, muy parecidas, ¿no? Pero el instituto de la adopción sí que ha cambiado bastante, ¿no? Por ejemplo, ya no tenemos la figura de la drogación y la adopción está enfocada desde otro punto de vista, porque vamos a ver más adelante que la adopción, la tutela, ¿no? Son instituciones que están enfocadas en el tutor, ¿no? Es decir, en aquel que se supone debía cuidar al menor, al punto que podía vender los bienes del menor, aunque no estaba libre de tener que rendir cuentas. Pero en la actualidad el Instituto de la Tutela se enfoca en el menor, ¿no? Porque, bueno, ahora tenemos los derechos humanos, entre ellos tenemos los derechos del menor, ¿no? El interés superior del niño, de la niña. Pero ahora, por ejemplo, no se puede tampoco vender los bienes del menor, como antes, ¿no? Ahora se necesita autorización judicial. Ha cambiado un poco entonces, ¿no? El enfoque de esta figura a diferencia de otras instituciones del derecho civil. No Ujú. sé si hasta aquí tienen alguna otra duda más porque nos queda un minuto ya. No. Ahora, fíjense, alguien podría decir, bueno, adoptaban porque no tenían heredero, pero el hecho de tener hijos no les impedía el poder adoptar. Y con esto voy a ir terminando. Fíjense lo que decía Gallo en relación con las adopciones y emancipaciones. Es común, aquí lo tiene, es común a la drogación y adopción que aún los que no pueden procrear, como los espadones, pueden adoptar, ¿no? Todos podían Y eso adoptar es en para suma. que, digamos, puedan heredar su dinero, pero a la vez adoptar a un extraño era confiable. Es que dependía del pater familias, ¿no? Pero hay otra cuestión que es bueno aclarar, que se podía adoptar como hijo o se le podía adoptar como nieto. O sea, el pater familias elegía